¿Cómo están? Muy buenos días. Claro, se abre el debate, volver o no volver a las cuarentenas. Algunos expertos señalan que no es adecuado, considerando que la variante Omicron es más contagiosa, pero que no produciría la misma cantidad de hospitalizados en camas UCI como sí lo hizo Gamma y Delta. Otros dicen que sí, es momento de poder volver al confinamiento por el alza en los contagios. Vamos a hablar de este tema, para eso tengo a mi lado a la doctora María Paz Soto, secretaria general del Colegio Médico de Santiago. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días, muy bien. Doctora, partamos por este debate que yo decía que se está formando. Hay expertos que recomiendan una cuarentena. ¿Se justifica en este momento, pensando que tenemos casi 30.000 contagios diarios y podría aumentar? A ver, primero hay que colocar el contexto. O sea, en el fondo, como tú bien decías recién, el Delta, si bien presentaba altos niveles de casos, en el fondo, en ese momento, vacunación estaba mucho más baja de lo que estamos actualmente. O sea, estamos hablando que ya existen actualmente pacientes que están con tercera dosis, algunos hasta con cuarta dosis de vacunación. Entonces, lo que se ha observado claramente, a diferencia con Omicron, que si bien Omicron presenta una alta tasa de contagio, que casi es el triple en el fondo versus Delta, actualmente la tasa de vacunación es tan alta que lo que se observa en el fondo de las curvas es que tenemos un pic alto de contagio. Sin embargo, los ingresos a camas de intermedio o UCI son más bien bajas. Lo que sí existe actualmente es una alta consulta de los servicios de urgencia de atención primaria por contagios o por toma de PCR de COVID. En el fondo, de pacientes sintomáticos leves. Claro, entonces no se justificaría una cuarentena pensando en lo que provoca también, que los niños no vayan a clases, que el comercio cierre. O sea, lo que más que tenemos que enfocarnos en si tenemos que ir a cuarentena o no, yo creo que tenemos que enfocarnos en cómo evitar la cuarentena. O sea, actualmente la condición de la situación sanitaria no correspondería a realizar una cuarentena, pero sin embargo, si seguimos así, vamos a pasos agigantados a que esto se pueda generar. Entonces, el enfoque debe ser cómo evitamos a llegar a una cuarentena. ¿Cuál es el factor que podría terminar por confinar a la gente? ¿Los hospitalizados, la cantidad de contagios activos, la positividad? ¿Qué se evalúa ahí? Lo que se evalúa principalmente es cómo se encuentra desde el punto de vista sanitario el colapso. ¿A eso qué nos referimos? A no tener camas para pacientes de intermedios de UCI. Camas básicas igual en este momento van en un alza, pero no es un alza que sea, si bien es sostenida, pero no es un alza que genere un colapso a nivel hospitalario. Sin embargo, sí se está observando un colapso a nivel de las urgencias y a nivel de atención primaria, porque no tenemos el acceso en zonas externas a la toma de PCR o antígeno. Entonces, ahí debemos enfocarnos a cómo sacamos a la gente de los centros de atención primaria y de las urgencias hospitalarias. ¿Y el escenario que se vislumbra, doctora, es negativo o es positivo? Hay algunos expertos que señalan que deberíamos subir en contagios y después bajar de forma abrupta también. ¿Eso se prevé que podría pasar? O sea, se prevé que podría pasar si uno se compara con los restos de los países que también han tenido sus alzas de Omicron. Generalmente es una alza que es muy drástica y también se produce una baja que también es drástica. Estamos justamente entre la semana 6 y 8, que es en el fondo donde iría a esperar como la cuarta ola, cuarto pic. Doctora, ya conocemos las medidas sanitarias, las típicas, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia social, pero ¿cuáles son las que se deberían extremar en esta etapa de la pandemia? O sea, primero llamar a todos a la vacunación. O sea, no sacamos nada de tener colas de gente haciéndose tomas de PCR si en el fondo no tiene su tercera dosis. Y eso, en el fondo, llamar también a los niños que tengan su segunda dosis. O sea, llamar a la población a vacunarse. Lo que ha demostrado actualmente que, en el fondo, disminuye las camas de ingresos de UCI intermedio es la vacunación. Eso es primero. Segundo, llamar al testeo de trazabilidad. O sea, en el fondo se nos solicitó de forma que nosotros buscáramos, en el fondo, a quienes trazamos, etcétera, porque obviamente iba a haber una tasa de contagios alta. Entonces lo que tenemos que buscar es eso. Y como tercera medida, obviamente, el uso constante de mascarilla y uso constante al uso bien de mascarilla, porque uno va y uno ve a la gente que la tienen, en el fondo, no tapada nariz y boca. Uso constante de alcohol gel, lavado de manos, y lo otro es que en el fondo, que es correcto, es el retroceso de fases en el fondo con disminución de contactos de lugares cerrados. Entonces lo que tenemos que buscar es más bien áreas con lugares abiertos, evitar el contacto estrecho, y lo que más hay que llamar en el fondo es a los empleadores a que utilicen el teletrabajo. Sobre todo pensando que en esta fecha, doctora, hay mucha gente de vacaciones, se reducen los aforos, pero quiero llevarla al tema de la trazabilidad. Estas últimas semanas hemos visto problemas para acceder a los PCRs, antígenos que se han acabado prácticamente en todos los laboratorios. ¿Cómo podría influir eso en el alza de contagios, pensando que, por ejemplo, hay personas que han sido contacto estrecho, alerta COVID, y que no han podido testearse? Claro, lo que en el fondo, lo que estamos viendo es que se observa que, si bien los contagios están bien altos, lo más probable es que estemos 2 días atrasados de cómo sea el número de casos diarios en el fondo.
porque obviamente ya no está disponible las PCR ni los anticuerpos para todo el mundo, y eso es lo que debemos extremar, o sea, que pedirle al gobierno que busque medidas para que sea más accesible para todos la PCR y también los anticuerpos. Y eso fue lo que se pidió de forma inicial. Doctora, se podría provocar también un problema ahí en las filas de PCR, de repente se junta mucha gente y nosotros hemos ido con gente que admite estar sintomática, que siente, escuchamos todos constantemente, de repente la mascarilla mal puesta, incluso en personas que señalan tener síntomas. ¿Eso podría influir en más contagios al momento de tomarse un PCR, por ejemplo? O sea, claro, en este momento hay que entender que en el fondo el virus es prácticamente comunitario. Entonces, lo que hay que hacer es reforzar las medidas en el fondo de precaución, que es evitar los gente que está asintomático con los asintomáticos. O sea, en el fondo muchas clínicas y hospitales tienen sus separados, sus tomas de muestras de PCR asintomáticos y sintomáticos. Entonces, justamente eso es lo que hay que hacer y tratar de hacerlo con horas y no acudir de forma masiva a los servicios de urgencia. Por eso es extremadamente importante sacar la PCR de los APS y de los servicios de urgencia, buscarlo de forma en lugares donde haya alta afluencia pública, plazas, cerca de municipalidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Doctora, ahora llevo un ejemplo. El municipio de San Bernardo decidió suspender los PCRs en pacientes que no tengan síntomas, por falta de PCRs, por supuesto. ¿Qué tan peligroso podría ser eso, considerando que variante Omicron igual tiene muchas personas que no presentan síntomas asociados a COVID? Claro, lo que pasa es que hay que entender lo siguiente. Si yo soy un paciente que soy PCR positivo y en el fondo tengo contacto estrecho con mi familia, que vive junto conmigo, que duerme conmigo, lo correcto es que esa persona se aísle durante 7 días y no que espere los síntomas. Responsabilidad igual de... Exactamente. Y buscar el teletrabajo. Doctora, igual usted mencionaba el tema de la mascarilla. En esta etapa, o con Omicron circulando, ¿se justifica, por ejemplo, utilizar mascarilla KN95 para toda la población? ¿Sería una recomendación o basta con la mascarilla quirúrgica que tenemos nosotras dos en este momento? O sea, la gente que tiene más contacto con pacientes con Omicron, que en el fondo son la gente de salud, es recomendable que usen KN95, pero la población en general que usen mascarilla triple, bien usada y que en el fondo en el momento que se humedezca, la cambien. O sea, lo ideal es que sea cambio al menos 3 veces al día. Perfecto. Doctora María Pasotto, secretaria general del Colegio Médico de Santiago, y le agradecemos por esta conversación. Ahí con un dato importante, utilizar bien la mascarilla que cubra la nariz y la boca es fundamental para evitar la expansión de gotículas que podrían contagiar de COVID-19. Y también conversando del tema de las cuarentenas, ya sabemos que la variante Omicron es mucho más contagiosa, lo hemos visto en estas últimas jornadas, pero hasta ahora no está provocando lo mismo que causó la variante Delta y la variante Gamma, y eso por ahora no justificaría una cuarentena. Sin embargo, hay que ir viendo cómo avanza, por supuesto, la pandemia. Sabemos que desde el gobierno ya descartaron una cuarentena, por lo menos en esta etapa, pero si siguen aumentando los contagios, eso podría volver a ocurrir. Por supuesto que la idea es que no pase. Para eso, lo fundamental en esta etapa es extremar las medidas de precaución y, como decía la doctora, vacunarse. Es lo más importante. Claro que sí, Daniela González. Es muy importante lo que acaba de decir la doctora María Paz Soto. Muchas gracias por este informe y por supuesto que vamos a estar atentos a todas esas recomendaciones. Que tengas un buen día, Dani. Chao, Daniela.